Crítico de lo que está sucediendo en los diferentes partidos, las precandidaturas y candidaturas que ya se están perfilando en cada agrupación política. Iniciamos con una nota sobre el Movimiento Libertario porque Natalia Díaz quedó inscrita oficialmente como precandidata a la presidencia de la República por el partido Movimiento Libertario. Propuestas para activar la economía, agilizar trámites para que las personas puedan emprender sus proyectos, reducir el gasto público y buscar alianzas público-privadas, Natalia Díaz presentó todos los requisitos para quedar inscrita como precandidata a la presidencia por el partido Movimiento Libertario. La precandidata se deberá enfrentar a su compañero de bancada, el diputado Otto Guevara, en la primera convención interna del partido que se realizará el próximo 16 de julio. Somos un partido unido en la Asamblea Legislativa, donde sabemos que esto no es un asunto personal. Yo no soy enemiga de Otto Guevara, soy enemiga de la candidatura de Otto Guevara porque creo en la renovación del partido, pero no de Otto Guevara como persona, porque es una persona a quien respeto, admiro, que además es mi compañero de bancada, que hemos luchado juntos y además que es alguien que hay que reconocerle que ha hecho una lucha histórica en el Partido Movimiento Libertario para traerlo hasta donde estamos hoy. Y eso no podemos olvidarlo, pero yo sí creo que el partido tiene que abrir espacios en la política. Se estará coordinando para que en las cabeceras de cantón, en las escuelas principales, se abra un aula con un horario que tenemos que convenir con las tendencias. Me parece que puede oscilar entre las 8, 9 de la mañana, 4 de la tarde, pero primero tenemos que tener el panorama claro de cuáles son las tendencias que están debidamente inscritas. Natalia Díaz adelantó que no renunciará a su curul en la Asamblea Legislativa. Y con respecto a la renuncia de la Diputación, sinceramente, de momento no voy a renunciar si soy electa la candidata del partido, porque creo que puedo aportar mucho en este año o 11 meses que nos queda desde la Asamblea Legislativa. Prefiero tratar de demostrar que podemos aprobar proyectos de ley relevantes en cuanto a ejes temáticos de reactivación económica, reducción del gasto público, fomento del desarrollo de obra pública, en fin, una serie de ejes que inclusive tenemos ya varios proyectos de ley que nos interesa impulsar desde la Asamblea Legislativa. Se espera que Otto Guevara haga su inscripción este martes. Ya se rompe un paradigma. Y por quinta ocasión, Otto Guevara aspira a la presidencia de la República. Guevara se medirá en una convención interna con la diputada Natalia Díaz, a quien escuchábamos y veíamos. De ganar la convención interna del Partido Movimiento Libertario e iniciar su camino como candidato a la presidencia de la República, Otto Guevara promete no pelear con el resto de candidatos y ser más claro con sus propuestas y proyectos. Esta sería la quinta ocasión que el diputado aspira a ser presidente de la República y, según él, esa experiencia será la pieza clave para ganar la contienda. Indudablemente, ustedes no van a ver a un Otto tan peleón como en la última campaña, ¿verdad? Ahí en algún momento, y es por eso yo les comenté que en el pasado he cometido errores, y uno de los errores, la idea es que aprenda para no volverlos a repetir, y uno de los errores que estoy convencido cometí en la elección pasada fue el de pelearme demasiado con un candidato en particular. El próximo 16 de julio, Guevara deberá enfrentarse en una convención interna con la diputada Natalia Díaz, que hizo su inscripción al Partido Movimiento Libertario este lunes. Donde yo no ganar y resulte ganadora Natalia, pues mi rol será ponerme en la trinchera que la diputada Díaz Quintana, en ese caso candidata, decida para mí. O sea, yo soy una persona de partido. He estado trabajando en la Asamblea Legislativa a la par de ella para mejorar el país y mejorar las familias de Costa Rica, pues no será la victoria de ella un tema que nos desuna, todo lo contrario. Otto Guevara inició su lucha por la presidencia de la República hace 22 años. Bueno, César, y ya están en esta mesa nuestros analistas, está Gina Cibaja, José Carlos Chinchilla, Claudio Alpizar y Gustavo Araya también nos va a acompañar en vivo desde su casa. Desde allá lo tendremos. Interesante porque estaba conversando previamente con Claudio Alpizar que qué semana más intensa. El Movimiento Libertario arranca, anuncia candidatura Rodolfo Hernández, anuncia candidatura Juan Diego Castro, reunión de Liberación Nacional el viernes entre José María Figueres y Antonio Álvarez. Y bueno, iniciamos la próxima con una convención del Partido Unidad Social Cristiana. Pero ustedes escuchaban y veían en estas informaciones declaraciones interesantes
de Natalia Díaz y de Otto Guevara. Otto Guevara, no voy a ser tan peleón, dice. Natalia Díaz dice, admiro y respeto la lucha histórica que ha dado Otto, pero bueno, sí soy enemiga de la candidatura de él. ¿Cómo analizan el panorama que va a tener el movimiento libertario, que está próximo también a su proceso de elección de precandidatos? No es una convención abierta. ¿Con quién iniciamos? Adelante, Gina Cibaja. Me alegra muchísimo que Natalia Díaz, indistintamente de lo que pase dentro del partido Movimiento Libertario, me alegra mucho que Natalia Díaz ponga su candidatura. Es la única mujer que está en todo el proceso, Sí. en todos los procesos de todos los partidos políticos que se está postulando como precandidata. Entonces esto pues da un respiro un poquito sobre las precandidaturas y además dentro del Movimiento Libertario que Otto Guevara ha sido el candidato histórico de este partido, que realmente ella tiene razón, de que ya es hora de que se renueven estructuras. Yo quiero pensar que esta precandidatura de Natalia Díaz no es una cosa planeada, no es una cosa de hacia afuera como para mostrar que hay competencia dentro del movimiento libertario, sino que es algo genuino que ella lo está planteando porque cree que es necesario que se renueven liderazgos dentro de ese partido. ¿Cuáles son las posibilidades reales de Natalia Díaz, Claudio Alpizar? Yo pensaría más que en la misma Natalia, el movimiento libertario. Hay que recordar que el movimiento libertario pasó de 9 a 4 diputados. Entonces, la gran disyuntiva del movimiento libertario es si vuelve a fortalecer su fracción, porque pareciera que las posibilidades de gobernar no son tan fuertes si la candidata fuera Natalia Díaz. ¿Qué es la ventaja que tiene Otto Guevara, aparte de la experiencia que él mismo resalta? Que es el único candidato de todos, y después tal vez está el caso de Juan Diego, pero el caso de Juan Diego es muy diferente, que es mucho más grande que su partido. Todos los candidatos en la actualidad, vea la encuesta que usted quiera ver, inclusive incluya al candidato del Partido de Liberación Nacional y es más pequeño que su partido. Entonces, la única ventaja, una ventaja significativa que tiene Otto Guevara es que él es más grande que su partido y eso puede ser muy significativo al momento, no solamente de luchar por una candidatura a la presidencia de la República, sino también para fortalecer esa fracción que se debilitó tanto en el último proceso electoral. José Carlos Chinchilla. Bueno, a uno le da la impresión de que en realidad el movimiento libertario se ha venido disminuyendo significativamente. Su imagen se ha venido deteriorando progresivamente y el candidato que tiene tanta experiencia, como son 4 candidaturas, en esta quinta, se encontraría, digamos, con muy poca capacidad para crear la sensación de cambio, de transformación, de alternativa. Y el movimiento libertario creció cuando se planteaba como un partido con posibilidad de cambio, como alternativa. De hecho, la candidatura de una mujer en este momento le daría alguna oxigenación al movimiento libertario y algún grado de credibilidad. De lo contrario, digamos, si el candidato fuera Otto Guevara, bueno, difícilmente no va a ser una persona cuestionadora, agresiva discursivamente, como lo es cotidianamente. Y la única forma que no lo fuera es que quedara Natalia, ¿verdad? Pero en el fondo lo que yo creo es un partido deteriorado, un candidato Otto Guevara muy desgastado, con poca credibilidad y una Natalia Díaz probablemente con pocas posibilidades de ganar en esta elección. Con un candidato a diputado interesante, ¿verdad? Pero yo difiero un poquito de eso. ¿Sí? Porque yo pienso, Carlos, que cada elección es diferente, aunque los candidatos se repitan. Pueden ser los mismos candidatos durante 4 procesos electorales, pero las coyunturas y las circunstancias sociales y nacionales hacen variar cada escenario político electoral. Y en ese caso, creo que en este momento la figura de Otto Guevara es mucho más fuerte que la de Natalia Díaz a todas luces y pudiera representar más bien una posibilidad dentro del marco de alguna crítica que se le puede haber hecho al mismo presidente Solís por su falta de experiencia. Entonces la experiencia de Otto Guevara, que a veces en plan de choteo le bajamos el perfil por las 5 oportunidades en que está, pudiera ser más bien un elemento interesante. Inclusive uno cuando ve todos los lenguajes corporales y demás, esa barba que usted le ve a Otto Guevara con canas y más, no es una cuestión de oportunismo o de casualidad, debe tener algo muy, muy ligado a esa perspectiva de buscar vender, que él tiene la experiencia, la necesidad, y repito,
el movimiento libertario siempre ha sido un partido pequeño, muy pequeño, históricamente, nunca aparece en las encuestas con 2 o 3 puntos. Y la figura Sorprende de con Otto, diputados siempre, ahora tiene Malavasi encabezando. Claro, y la figura de Otto Guevara siempre le ha dado réditos positivos, tal vez no para ganar, pero siempre le ha asegurado al movimiento libertario entre 9 y 12 puntos, lo que no se vería con Natalia Díaz. ¿Por qué no? O sea, habría que ver el desempeño que pueda tener Natalia y que esto dé una imagen de renovación dentro de ese partido político. Yo creo que más bien el hecho de que fuera Otto Guevara por 5ª vez, más bien es una imagen desgastada, como dice Carlos, yo creo, y que el hecho de que tenga diputados de la envergadura del señor Malavasi podría aportarle al partido. Otto Guevara podría estar pero dentro de ese partido. Los diputados no están definidos aún todavía. Bueno, pero ya se anunció esta candidatura. Entonces, más bien yo pensaría a un Otto Guevara como líder del partido político, no como candidato, que podría aportar con su experiencia a los nuevos liderazgos, porque esto definitivamente lo único que va a proyectar es estos liderazgos eclesiásticos, no, pero que es como una secta. El tema de la experiencia es muy relativo, porque si usted durante 4 elecciones ha hecho lo mismo, ¿cuál experiencia? Y el hecho que le crezca la barba no quiere decir que le crezcan otras cosas, como sería el conocimiento del cómo hacer la política o la posibilidad de llegar al gobierno. O sea, yo realmente creo que sí hay un deterioro progresivo. Yo también creo eso. Pero es que el movimiento libertario está en la necesidad de fortalecer una fracción legislativa. Y desde esa perspectiva hay un rebote del voto de presidente al voto de las papeletas de diputados, y eso no lo estoy inventando ni nada nuevo. Un candidato fuerte en muchas ocasiones no gana la elección, pero tiene el rebote del voto para su fracción legislativa. Y en una convención donde se pagó creo que 4.000 o 5.000 colones para inscribirse, en esa coyuntura, no sé cuánta gente irá a votar, 4.000, 5.000 personas. Es muy posible que la mayoría de los mismos que quieren ser candidatos a diputado, entre esos el señor Malavasi, le estén apostando a una figura que les asegure al menos un 10%, 11% de votación. Ya tenemos listo también al analista Gustavo Araya. A ver si empata o si mantiene el desempate. Exactamente, y sobre todo la cuestión si podrá reinventarse y perpetuarse en el tiempo el Partido Movimiento Libertario. Buenos días, Gustavo. Un placer estar con ustedes, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por permitirme acá desde mi casa por situaciones personales de atender a mi hijo especialmente, poder estar allá en la mesa. Un saludo a Gina, a José Carlos y a Claudio también. Me parece que hoy, si estamos discutiendo de las posibilidades o no del movimiento libertario, la estrategia desarrollada por don Otto Guevara y sus compañeros y compañeras, me parece que entonces está dando solución, está dando resultados, porque no estamos hablando de la estafa por la cual fue llevado el Tribunal Supremo de Elecciones, inculpó al movimiento libertario porque era un partido prácticamente herido de muerte, porque era un partido al que ya efectivamente una 5ª ocasión prácticamente, digamos, también lo desacreditaba, porque había una misma cara. Y efectivamente tener una cara diferente, no solamente la nueva de la diputada Díaz Quintana, sino también la nueva de un Otto Guevara mucho más consciente de su vejez, entre comillas, política, y mucho más consciente de que tiene que ser otra cara, aunque sea una barba diferente, me parece que también ha dado resultado. Y si hoy nos tiene discutiendo precisamente de si hay posibilidades electorales presidenciales o si hay posibilidades electorales diputadiles, es precisamente porque efectivamente esa estrategia ha dado resultado. Me parece que en ese contexto hay que entender a un movimiento libertario más o menos remozado, podemos tener diferencias de cuánto, pero es un partido que ya dejó esa situación límite de estar casi en una situación de estar moribundo, de estar cercana a la muerte, y replantearse para una elección en donde el resto del escenario político está no solamente fragmentado, sino también por partidos, como bien lo señalaba Claudio, muy pequeños. Tan pequeños los partidos, pero aún más pequeños las candidaturas. Entonces, de alguna manera, estas candidaturas pequeñas también tienen posibilidad. Me parece que en ese contexto juega de nuevo el Partido Movimiento Libertario, tiene una opción y no es de extrañar, efectivamente, que su propuesta no sea alcanzar la presidencia de la República, podría ser eventualmente, pero sobre todo tener una fracción legislativa que, a diferencia de las anteriores, aunque si bien es cierto, también se dividió, las
las divisiones no le causaron tantísimo ruido como fue en otros periodos legislativos, y en esta ha logrado sobrellevarla y ha tenido más o menos un papel importante que jugar, no solamente en la política legislativa, sino también desde el punto de vista de la política nacional. Una palabra que decir. Sobre lo que dice. Bueno, no se quiso comprometer de un lado o del otro. Qué bandido. Sí, pero bueno, sí me parece que ya trajo a la mesa una discusión importante que tiene que ver con los cuestionamientos que se le hicieron al partido Movimiento Libertario sobre el manejo de los fondos. Si eso se asocia con experiencia, pues obviamente lo mejor que le puede pasar es que tenga una candidata mujer y no un candidato histórico que siempre ha estado ahí, y que no necesariamente esto indique que le pueda, de todas formas hemos visto alrededor del mundo elecciones atípicas, entonces el que haya una candidata mujer en este partido podría proyectar una imagen distinta a la que ha estado proyectando hasta el día de hoy, y que además todo es posible, porque ya vimos hace 4 años que un candidato que no aparecía ni en las encuestas, ¿verdad?, en los márgenes de error, resultó ser presidente. Entonces es totalmente posible que Natalia Díaz pueda lograr una remoción del partido y lograr una fracción parlamentaria, una fracción del Congreso mayor. En todo caso, igual puede ser posible que Otto Guevara asuma la candidatura por 5ª vez y que obtenga mucho más réditos que lo que ha obtenido en las últimas 4 elecciones. Entonces, todo es posible. A mí, en lo personal, me gusta la idea de que haya más movimiento dentro del movimiento libertario y que sea una mujer la única precandidata que hay en este momento a participar en este proceso electoral. Yo recuerdo que en la elección pasada, Otto Guevara, el plan B era ser presidente de la República, el plan A, perdón, era ser presidente de la República, y el plan B era la fracción legislativa, y tanto así que él iba encabezando. Aún él encabezando en aquel momento, después de la crisis que pasó el movimiento libertario durante su gestión y con divisiones internas y demás, solo le generó 2 diputados por San José, él y Natalia Díaz. En este momento me da la impresión de que la apuesta que debería hacer el movimiento libertario es para fortalecer como plan A su fracción legislativa. Y desde esa perspectiva el plan B sería la presidencia de la República. Pero repito, inclusive en las encuestas uno ve a Otto Guevara posicionado en una cantidad significativa dentro del electorado, dentro del marco de lo que decía Gustavo ahora, de partidos muy pequeños y de candidatos con poca intención de voto por el momento, pero a Natalia casi que no aparece, está prácticamente en el margen de error. Puede ser que eso pasara en la elección pasada con un candidato, el margen de error, que llega a ser presidente de la República, pero vuelvo al tema anterior, todas las elecciones son diferentes aunque se repitan los candidatos. En realidad, yo pienso que probablemente Natalia Díaz no llegue a ser la candidata del movimiento libertario, lo que no quiere decir que desde el punto de vista de la imagen del movimiento libertario, en mi opinión, le daría un grado de credibilidad de que haya algún tipo de cambio. De lo contrario, básicamente estaría haciendo más de lo mismo durante 5 años. Mire, es que tendría que ser un refresco de mucha calidad o muchos anuncios para que realmente tenga credibilidad. Y ciertamente, ha habido contradicciones en la Asamblea Legislativa, de hecho. Probablemente, si solo queda un diputado del movimiento libertario, esas contradicciones desaparecen, ¿verdad? Y como va la ruta, yo diría que difícilmente el movimiento libertario va a sacar más diputados que los que tiene ahora, digamos, difícilmente, porque hay un desgaste y hay otras propuestas, hay otras propuestas que pueden ser tan atractivas como el movimiento libertario. O más. Y hay que recordar que mucha gente se fue, ¿verdad? Para Liberal Progresista, algunos para la Unidad Social Cristiana, otros para Nueva Generación. Entonces el movimiento libertario también ha tenido un desgaste en cuanto a dirigencia. Claro, y tal vez habría que decir, como dije, al inicio, ojalá que o quisiera pensar que este lanzamiento, la precandidatura de Natalia Díaz, no sea una estrategia electoral para visibilizar un partido con pero aún como estrategia sería muy buena. No, está bien, estamos de acuerdo, pero me gustaría pensar que es algo más genuino, ¿verdad?, de parte de ella, no que la pusieron ahí, sino que ella decidió ponerse. No, hay que recordar que el papá de ella es un hombre muy influyente en la estructura. El doctor Díaz es un hombre con mucho poder y con mucho manejo al interno de la estructura. Esa es la gran fortaleza de ella. Y el papá, es que son elementos que tal vez no conoces, pero el papá, el doctor Díaz, inclusive es quien promueve mucho a que la mamá de ella llegara a ser, la señora Quintana, llegara a ser diputada del movimiento libertario, después propuso a su hija. O sea, a lo interno,
la familia Díaz Quintana tiene una gran fortaleza dentro del movimiento libertario y por qué no pensar que también pudiera tener el manejo político para que ella pueda ser candidata. Eso, o sea, la competencia está establecida entre los dos por los 4.000 o los 5.000 personas que van a participar, pero la tesis mía es que en estos momentos de una necesidad de fortalecerse en la Asamblea Legislativa, el candidato que puede ser más potable para los intereses de esos que quieren ser candidatos a diputado es Otto Guevara. Ya vamos a retomar el tema del movimiento libertario porque también el fin de semana va a haber convención de la Unidad Social Cristiana. Justamente en el debate de Mesa 13 tuvimos a los precandidatos de la Unidad, de Rodolfo Pisa y Rafael Ortiz, y justamente el precandidato de la Unidad, Rodolfo Pisa, habló sobre su preocupación por las tasas de desempleo en este debate de Mesa 13. Veamos y escuchemos. Nosotros tenemos un compromiso histórico como social cristianos con la lucha contra la pobreza. Las últimas grandes caídas de la pobreza en Costa Rica fueron en gobiernos social cristianos. Bajaron del 27 al 20 y ahí se han mantenido. Y la última gran caída de la pobreza extrema también fue en un gobierno social cristiano. Es cuestión de coger un gráfico que tiene el Estado de la Nación y verlo contundentemente. Yo creo que en esto nosotros tenemos que recuperar, obviamente, los equilibrios. El equilibrio fiscal es muy importante. A mí me parece, sin embargo, que en los últimos años lo que hemos visto es un aumento desmesurado, desproporcionado de los presupuestos. En el año pasado, 2016, en el presupuesto del 2016, comparado con el gasto del 2014, el gasto ordinario, no el gasto de capital, no el gasto de infraestructura, había crecido de 4.8 billones a 6 billones, es decir, un 23% cuando la inflación fue del 1%. Pero qué paradoja, por eso es que yo digo que es un despropósito ese presupuesto, y el anterior también. Porque qué paradoja, en el año pasado, ¿sabe qué le bajaron? 50.000 millones a infraestructura. Mientras subían el gasto ordinario, le bajaban a infraestructura y le bajaron 18.000 millones de colones al presupuesto de seguridad. En este mismo debate de Mesa 13, Rafael Ortiz tocó el tema de corrupción como uno de los que más le preocupa a los costarricenses. Recordemos que este domingo es la convención del PUSC. Y eso, en el tema de la seguridad, no sé si viste la semana pasada la encuesta que hace la Contraloría General de la República, los dos temas que están, por lo menos que salen ahí como los temas que más le preocupan a los costarricenses, casualmente la seguridad ciudadana y la corrupción. Parece mentiras, desde la óptica, desde 3 diferentes aspectos donde analizan el tema de la corrupción. La cifra que más me alarma, los mismos empleados públicos que son parte de los que los toman en cuenta en esta encuesta, un 30% dicen conocer de situaciones de corrupción, pero no confían en la forma de hacer la denuncia o no saben cómo hacerlo. 30% de los empleados públicos es prácticamente 87.000 funcionarios. Eso es como decir que en la ciudad de Grecia todos estuvieran conociendo que hay temas de corrupción y que no se está haciendo nada al respecto. Bien, vamos a empezar con Gustavo Araya. Gustavo, pues es este domingo la convención de la Unidad Social Cristiana y da la impresión, por lo menos desde mi perspectiva, como que no termina de calentar la convención de la Unidad. ¿Cómo lo ve, cómo lo analiza Gustavo Araya? Que no termina de calentar la convención de la Unidad. ¿Cómo lo ve, cómo lo analiza Gustavo Araya? En efecto, César, lo que ha quedado claro durante este periodo de campaña del Partido Unidad Social Cristiana es que la campaña no llegó a calentar. Me atrevería a decir que ya estando hoy a mitad de semana, próximos a una elección nacional en donde efectivamente el Partido Unidad Social Cristiana va a someter a criterio de la población quién va a quedar electo, no tenemos ni siquiera medianamente, digamos, nociones concretas o elementos suficientes de cara a la ciudadanía para que esa decisión se dé. Yo diría que incluso va a ser una elección bastante fría, no sé la proporción de personas que vayan a llegar a las urnas, pero está muy ligada probablemente a las capacidades de la organización propiamente dicha, al músculo de organización territorial que tenga el Partido Unidad Social Cristiana en sus dos contendores, número uno. Número dos, al final de la contienda estamos encontrándonos con dos personas que no solamente tendrían, como diría el propio don Rodolfo Pisa, el mismo peinado,
sino que también con unas diferencias en la dimensión ideológica y en la dimensión programática bastante, digamos, muy poca, en realidad, para que la población pueda definirse o decantarse por Pisa o por Ortiz, porque efectivamente no lograron diferenciarse, no lograron tomar las distancias requeridas y el enfrentamiento necesario, no solamente para que hubiera ese calentamiento, sino también para que las propuestas fueran lo suficientemente claras de cara a la ciudadanía. En ese sentido, me parece que de alguna manera el Partido Unidad Social Cristiana, con alrededor de unos 6 a 8 puntos porcentuales de simpatías partidarias, no va a llegar precisamente toda esa simpatía partidaria a la votación del próximo domingo, y tendremos entonces noticias muy tempranas, eso sí, porque las urnas se van a cerrar más temprano de lo normal, me imagino que por la consideración de las lluvias, de la temporada lluviosa en el país, pero que y además para marcar diferencia con el conteo tardío que tuvo el Partido de Liberación Nacional, pero que sí, digamos, si lo que querían era tener una unidad social cristiana precisamente unida, poco diferenciada, que no haya grandes fisuras para enfrentarse a una elección nacional, lo estarían logrando en ese sentido. Elecciones en la mesa. Claudio Alpizar, Gina Cibaja, José Carlos Chinchilla. Yo lo que creo es que sí hubo una presentación diferente. El candidato Ortiz planteándose como alguien que viene no de la política, sino del sector privado, alguien que tiene una visión, digamos, más cercana a lo que sería la importancia del desarrollo económico, revestido con elementos sociales. El señor Pisa más bien rescatando todo lo que es su trayectoria en el sector público, insistiendo mucho en lo que hizo, ¿verdad? Un hacedor, ¿verdad? Y en eso es la gran diferencia, no a nivel ideológico, porque en realidad no hay una gran sustantiva, salvo el tema de si un tren o un metro, ¿verdad? Pero por otro lado, yo pienso que efectivamente esto del PUS, por un lado, pareciera muy saludable el que tuviera una idea de convergencia en las ideas centrales, pero va a ser una exposición de la debilidad del partido también. O sea, yo creo que en la memoria colectiva quedó el relativo éxito logrado en las elecciones municipales, digamos, que creció, sí. Pero esto que va a ocurrir, la gente lo va a contraponer con lo que ocurrió en Liberación Nacional, que aunque fueron muchísimo menos votos de lo que se había presupuesto, digamos que además los datos todavía yo no los conozco a ciencia cierta, pero no llegaron al 500,000 de personas y posiblemente el PUS le va a costar llegar a los 200,000, le va a costar muchísimo. Y esto sí va a expresar una idea de un partido débil, ¿verdad?, con posibilidad de crecer, posiblemente según sea el candidato. Yo creo que el Partido de Unidad Social Cristiana a la fecha nos ha desilusionado a los analistas, porque en el marco del arranque de la actual administración y después de ese proceso de las distritales, de la elección de alcaldes, uno tenía la percepción de que el Partido de Unidad Social Cristiana iba a ser la segunda fuerza electoral en este país. Hoy genera mucho más dudas en esa relación. Los dos candidatos, para llamar en orden a la verdad, han sido bastante aburridos, no han generado noticia y han tenido la suerte de que, como la atención de los medios de comunicación a la Convención de Liberación Nacional fue tan alta, los medios de comunicación han querido tener una equidad y les han dado los mismos espacios. Ustedes los van a invitar a ellos a los mismos, los demás medios a los mismos. Pero si fuera por la generación de noticias de Rodolfo Pisa y de Rafa Ortiz, esta convención sería prácticamente nula. Por otro lado, cuando uno los oye a ambos, no encuentra ninguna empatía con los sectores más jóvenes. Es un discurso bastante conservador, bastante aburrido, el tema de medio ambiente no es fuerte, el tema de empleo para la juventud no es fuerte, entonces me da la impresión de que va a ser una votación entre coro. Hay que recordar que también hay una apatía a nivel nacional que debilita la participación en tipo de convenciones. Es posible que la Convención de Liberación llegaran 417,000 personas, porque estaba la figura de José María Figueres, que genera odio y amores, y entonces desde esa perspectiva pudo haber generado, pero si hubiéramos sacado a José María Figueres, si hubiéramos dejado a los tres candidatos, también es muy posible que esa convención hubiera sido tan aburrida y tan lenta como está siendo la de la Unidad Social Cristiana. Gina Cibaja. Yo coincido con lo que está planteando Claudio, pero además hay que decir que
estos procesos de convención interna son formas de llevar el pulso de algo que todavía no se puede ni tan siquiera prever de lo que va a pasar en el febrero del 2018. Entonces, tal vez es una forma de decir, bueno, ¿quiénes son, cuál es el voto duro, digámoslo así, de la unidad en este momento? Pero en realidad no dice gran cosa. Y esta cosa del espectáculo yo creo que es algo que nos merece un poquito más de reflexión. ¿Por qué la política tiene que ser un espectáculo? Yo creo que se ha hecho un esfuerzo en este momento para que los medios de comunicación den espacio a que debatan, a que digan cosas, pero hay tanto cuidado de no hacer espectáculo, de no hacer show, porque por lo general lo que hace show y lo que hace espectáculo es lo negativo. Entonces, obviamente, creo que se han cuidado a partir de la experiencia que vivió Liberación Nacional, efectivamente. Entonces, se han cuidado tanto que ha parecido aburrido, como dice Claudio, ¿verdad? Pero yo no creo que necesariamente tenga que ser percibido de una forma así, o que para que tenga presencia, tiene que ser algo negativo, por decirlo de esta manera. Creo que se han cuidado mucho las espaldas que se han tratado de proyectar, como ellos lo dicen en su eslogan, tiempos de unidad. Como decir, no importa el que quede, porque en realidad llevan agendas muy parecidas, porque llevan perspectivas muy similares. Hay agenda de derechos humanos donde no se menciona nada, agenda medioambiental no se menciona absolutamente nada. Entonces, es una forma de decir al electorado, esto es lo que podrían esperar, no importa cuál de los dos precandidatos quede, ¿verdad? Sin embargo, creo que la unidad está buscando más bien proyectar una imagen de unidad, valga la redundancia, ¿verdad? Y de que el partido se purgó, digámoslo así, de aquellos elementos que podrían ser elementos de conflicto. Estoy hablando principalmente de los expresidentes que fueron juzgados y demás, aunque hayan salido absueltos, ¿verdad? Esto no importa. Lo importante es que ya no están dentro de esa agrupación política. Y en eso que dice Gina es importante acotar que el que estaba más obligado a ser visualizado era Rafael Ortiz Fábrega, porque Rodolfo Pisa quedó sembrado desde el 2014 con un voto electoral ahí pequeñito de 125, 140 mil personas para la presidencia, que le daba ya un reconocimiento a nivel nacional. Bien. Vamos a pasar de tema porque está corriendo el tiempo. Así es. El abogado Juan Diego Castro presentó este martes su candidatura a la presidencia por el Partido de Integración Nacional. Castro asegura estar lejos de las propuestas populistas. El abogado Juan Diego Castro oficializó su candidatura a la presidencia de la República por el Partido de Integración Nacional. El anuncio lo hizo esta mañana, donde también criticó a los partidos tradicionales. Castro apuesta al cambio y afirmó que de llegar a la presidencia se convertiría en el diputado 58, negociando de cerca con la Asamblea Legislativa. Es la hora de integración de todos los costarricenses, hombres, mujeres, que están dispuestos a decirle a los partidos tradicionales, señores y señoras, vamos a actualizar el PIN, vamos a poner en nuestras almas y en nuestros corazones el PIN del progreso, el PIN de la justicia, el PIN de la libertad, y vamos a borrar el PIN de la corrupción, el PIN de la inutilidad y el PIN del atraso. Bueno, reacciones inmediatas aquí en la mesa. Bueno, yo creo que en este momento, como se le ha dado tanta visibilidad a las precandidaturas y a las convenciones internas de los partidos que tienen diferentes candidatos, obviamente los que tienen un solo candidato o ya lo tienen definido necesitan entrar, digamos, en el juego y en la competencia, empezar a visibilizarse, porque obviamente esta visibilidad que tenemos de los precandidatos de los partidos que han tenido algún proceso interno, obviamente desfavorece a los que tienen solo un candidato o que ya lo tienen nombrado, que no tienen competencia. Pareciera que no son noticia dentro de los medios de comunicación. Entonces es una forma de generar presencia mediática, porque es la única forma que tienen de darse a conocer a los diferentes sectores, y además a través de un partido político. Yo comenzaría diciendo que una candidatura como la de Juan Diego, por ejemplo, afectaría a un partido como el Movimiento Libertario. Absolutamente. Porque es un tipo de discurso simplón, sencillo, orientado, digamos, a convocar a la gente a soluciones básicas, ¿verdad? Muy básicas. Y ese tipo de discurso que lo tiene el Movimiento Libertario también lo tiene Juan Diego, ¿verdad? Junto con rutas que han sido últimamente muy transitadas, digamos, el tema de la seguridad, ¿verdad? En la cual pues, sabemos que él fue ministro, etcétera, etcétera. Sin embargo,
y tiene una personalidad fuerte, lo que podría ser atractivo para un pequeño sector, digamos, que anda buscando hombre fuerte. Un hombre fuerte. Y digo un pequeño sector porque eso es lo que plantean personalidad datos, fuerte y espectacular. Datos del Estado de la Nación. Sí. del Estado de la Nación. Entonces, bueno, por ahí va la candidatura de él. Ahora, como un elemento más de la campaña, y ahora sí, lo que vos decías, digamos, cada campaña tiene sus particularidades, obviamente el ingrediente de Juan Diego Castro va a ser un ingrediente que le va a dar mayor espectacularidad, digamos, a los debates, ¿verdad? Posiblemente sea una amenaza mayor para Álvarez de Santi que para otros candidatos, porque hay una historia personal en ese vínculo, ¿verdad? Que también pesa en la política, no es lo único, pero pesa. Y probablemente, digamos, en estos primeros momentos, antes de que empiecen a focalizarlo y plantearle todos los elementos críticos que se le puede plantear a un candidato como Juan Diego, va a tener algún pequeño crecimiento o algún crecimiento que va a ser objeto del poco conocimiento que se tiene en profundidad del candidato. Entonces habrá que ver qué ocurre, pero sí lo veo en primer lugar como un ingrediente adicional a la campaña, una dificultad más para el movimiento libertario, un problema más para el candidato Álvarez de Santi y el tema de las rutas simples o simplonas de la seguridad, del bienestar, etcétera, etcétera, que puede convocar a alguna gente. Yo creo que el movimiento libertario, otras voy a decir, sí. No, estamos para eso. Porque yo creo que el movimiento libertario no tiene un discurso simplón, es un discurso muy ideológico, muy clarito para dónde va, que a uno no le guste es otra cosa, pero lo tiene muy claro. En cambio, más bien Juan Diego nos dice aquí que no va a ser populista, que es lo que ha sido durante todo este acontecer antes de nombrar de oficializar su candidatura, que ha sido muy populista. Ahora bien, Juan Diego Castro tiene una gran dificultad, que es la estructura de su partido. Él atacó demasiado en las redes a los partidos políticos durante mucho tiempo, en lugar de haberse dedicado a conformar su partido político propio. Entonces tuvo que negociar con varios partidos políticos hasta que logra, seguramente cediendo mucho de sus aspiraciones para diputados y seguramente hasta inversión de dinero y demás, tuvo que ceder ante el Partido Integración Nacional, que no representa absolutamente nada, pero es que nada en la política nacional. Entonces nada más un partido franquicia que le va a servir a Juan Diego para potencializar un discurso que ahora tendrá que empezar a estructurar, porque cuando uno entra a su página lo que encuentra son muchos choques de opinión contra las personalidades más que propuestas. Él ha estado aprovechando mucho ese espacio que es válido de indignación, de molestia de la gente y no la profundidad de una propuesta. Ahora bien, en este momento Juan Diego Castro entra a la lucha política electoral y tendrá también que revisar mucho su actitud, porque es una persona que le cuesta mucho aceptar la crítica de los analistas, de la gente, y normalmente personifica esa lucha por las ideas o los planteamientos a una cuestión personal. Inclusive, creo que en este momento el más afectado con la presencia de Juan Diego Castro se llama Antonio Álvarez de Santi, a todas luces. Inclusive en la conferencia que dio ayer, creo que hasta parecía que la competencia solo era entre ellos dos. Cuidado si se descuidan tanto en una competencia entre ellos dos, que pueda surgir una tercera figura, que fue lo que le pasó a Liberación con el partido Frente Amplio en la elección pasada, y aparezca otra figura que esté en el medio de ambos. Otro tema que me parece también que desde el punto de vista de discurso que se equivoca Juan Diego Castro cuando dice que él va a ser el diputado número 58. Él es candidato al Poder Ejecutivo. Si quiere decir que va a estar negociando en la Asamblea Legislativa, lo que tiene que luchar es por tener una fracción significativa. A él no se le va a elegir para ser el diputado 58, a él se le va a elegir para ser presidente de la República, y debería estar pensando en cómo estructurar en ese partido, cómo evidenciar gabinete, porque ayer cuando vimos las tomas, al único que vimos fue el doctor Muñoz. De ahí en adelante no pareciera que Juan Diego tenga una estructura muy fuerte detrás de él. Y por otro lado, aquí sí aplica que la figura de él es bastante grande, las encuestas muestran a Juan Diego prácticamente muy popular, con mucha asimilación de la gente. Sin embargo, mi lectura, viendo encuestas y viendo diferentes acciones, es que Juan Diego tiene un significativo apoyo de la clase media-baja hacia abajo.
pero de la clase media hacia arriba, él tiene que buscar una empatía, porque con la clase más humilde no va a lograr ser presidente de la República, ocupa sumar en las otras clases, y ahí en esas clases su discurso ha sido bastante de choque, y ahí también, así como tiene un apoyo, también hay sectores del país que no gustan de ese golpe a la institucionalidad que constantemente él ha estado dando. Gustavo Araya, su análisis, ¿cómo lee la candidatura de Juan Diego Castro? Sí, para este proceso electoral esperábamos que apareciera en Costa Rica nuestro Macron. En este proceso electoral lo que nos ha aparecido es nuestro primer Jimmy Morales. Lo que encontramos con don Juan Diego Castro es precisamente esa, donde se junta el hambre con las ganas de comer, es precisamente la necesidad que señalaba Claudio de un partido PIN, de un partido de integración nacional, que a la cabeza, teniendo a don Walter Muñoz, nunca llegó siquiera a puntuar lo suficiente como para ser relevante en una papeleta presidencial. También insistente el señor Walter Muñoz, acordémonos de que no ha sido ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta ocasión en la que postula su nombre de alguna manera a nivel nacional, con la necesidad de Juan Diego Castro específicamente por las dolencias que bien se señalaban en la mesa. Número uno, la formación de cuadros, que es lo que tienen los partidos políticos. Don Juan Diego Castro no ha formado cuadros dirigentes ni cuadros, digamos, intelectuales. Él es la figura única. Desde el punto de vista de tener una agenda programática o tener una agenda temática nacional de propuesta, don Juan Diego Castro también carece, ha estado en construcción precisamente a través de una página en Facebook de lo que él llama su proyecto de reconstrucción nacional, pero hasta el momento no hay una sola idea, digamos, que haya sido catapultada, que haya sido difundida en ese sentido. Y el tercer elemento que tiene que ver con un partido político, que es el de canalizar las demandas sociales, efectivamente, ese es el vaso comunicante, ese es el vínculo comunicante que tiene don Juan Diego Castro con algunos grupos sociales, precisamente enardecidos contra los políticos tradicionales o contra los partidos políticos establecidos formalmente, precisamente para poder tener algún capital electoral. En este sentido, me parece que llega a una contienda en donde efectivamente, concuerdo con Claudio, su principal dolencia es esa, llega a un espectro de derecha en nuestro país muy competido, en donde encontramos desde a don Eliezer Feinsae con el movimiento, con el Partido Liberal Progresista, el Movimiento Libertario, al Partido Liberación Nacional, al Partido Unidad, todos trabajando por una agenda muy similar, con algunas diferencias obviamente en términos de gradualidad o el término de la intensidad con la que tienen, digamos, para acometer sus objetivos de carácter político y económico, con un partido de Acción Ciudadana que ha logrado más o menos establecerse en un centro ideológico. Ya no se le critica por ser el partido de la izquierda o el chavismo que se esperaba que fuera en el país. No, hemos estado ahí en un gobierno que más bien precisamente ha estado incluso en algunos casos dubitativo o bipolar, si se quiere, en algunas políticas, tratando de establecer algunos equilibrios, y un partido Frente Amplio que sí, ubicado hacia la izquierda, también fragmentado. Digamos, esos dos partidos no terminan de completar ese espectro de, digamos, de las izquierdas necesarias o de las propuestas necesarias desde la izquierda. Don Juan Diego Castro no es el típico candidato de las izquierdas, del populismo de izquierda, es más de un populismo de derecha, de un populismo punitivista, de un populismo de mucha presencia del Estado, de digamos, pero no combatir contra el tema del mercado, sino es un tema más de arraigo, precisamente, digamos, de una imagen que se ha venido curtiendo durante mucho tiempo contra la corrupción, contra la inseguridad, contra las personas que están, digamos, del lado de la ilegalidad. Entonces, me parece que en ese sentido se convierte en una especie de híbrido bastante complejo de digerir por sectores importantes a niveles medios y a niveles altos de la sociedad costarricense, un sector empresarial que probablemente le pueda tener más miedo, más aversión, digamos que simpatía, sectores medios, intelectuales, que no tienen de dónde asirse en términos de una estructura programática, que haya comunión con respecto a las propuestas de don Juan Diego, y efectivamente termina siendo entonces
un matrimonio, por decirlo así, de un partido que necesitaba un liderazgo fuerte y un liderazgo fuerte que necesitaba de un partido, en este caso, que se proponen meteóricamente para esta campaña electoral, en donde sí, efectivamente, pareciera que nació a la luz de ser la contraparte del Partido de Liberación Nacional, pero específicamente de la persona de don Antonio Álvarez de Santi, y por lo tanto veremos una campaña que probablemente tienda a polarizarse, tienda a ser un enfrentamiento, más que de ideas, de un enfrentamiento personalizado, de un enfrentamiento de ataques personales y que, digamos, pueda efectivamente tener dos desenlaces, o emerge una tercera o cuarta figuras importantes desplazando este enfrentamiento, o bien se polariza tanto efectivamente que la población llega a tratar de discernir si es mejor que se quede con el populista digamos, del partido franquicia, o se quede con un Liberación Nacional, digamos, bastante desgastado. Esos son los escenarios, habrá muchísimos otros más, pero efectivamente, digamos, ese es el que a hoy podríamos tener como lectura según mi punto de vista. Yo creo que hablar ahora de izquierdas y derechas me parece que, respetando a Gustavo en su percepción, enriquece poco, digamos. Aquí, digamos, lo que tenemos que entender es otros aspectos que tienen que ver cuáles son los proyectos desde el punto de vista económico que está respaldando, el tema de si efectivamente esta es una sociedad en la cual va orientada hacia el bien común, realmente a beneficiar a los sectores sociales más amplios de la sociedad, o por el contrario, va muy orientado a fortalecer, digamos, grupos de presión económica muy calificados en este país. Ya vamos a continuar porque nos falta un candidato, que es justamente el doctor Rodolfo Hernández, quien oficializó ayer su plan de gobierno. Hernández, quien representa al Partido Republicano Social Cristiano, enfatizó que su plan se basa en 5 pilares: derechos humanos, economía, seguridad estratégica e infraestructura y transporte. Este martes, el doctor Rodolfo Hernández presentó su candidatura por el Partido Republicano Social Cristiano, donde también presentó su plan de gobierno, el cual basó en seguridad, telecomunicaciones, derechos humanos y economía. En la presentación de su propuesta fue acompañado por el expresidente de la República, Rafael Ángel Calderón, quien afirmó que el candidato presidencial ganará las elecciones del 2018 en segunda vuelta. El primer pilar es el de los derechos humanos, ¿verdad? Son 5 pilares. El primer pilar es el de los derechos humanos, donde está incluido todo lo que está ahí, que es muy importante. Una forma muy rápida, ahí están los derechos de la familia, la protección de la familia, el reforzamiento de la educación, porque queremos que la educación pública sea tan buena como la privada, para que no tengamos dos grupos de estudiantes, unos con mayores ventajas de otros. Tenemos dentro del pilar de los derechos humanos el componente de la salud y la seguridad social. Tema que fue con ese Roche. Bien, estábamos escuchando las declaraciones de Rodolfo Hernández. Él aparece ayer con la figura de Rafael Ángel Calderón Fournier, diciendo además que en una segunda ronda Rodolfo Hernández ganaría. ¿Cómo lo ven? Bueno, quiero decir una cosa antes de Juan Diego Castro, nada más, que Sí. hay que decir que es diferente ser un showman y tener una visibilidad mediática importante y que la gente te reconozca a partir de ahí a ser candidato a la presidencia, ¿verdad? Eso requiere, es un gran paso que debería de manejarse de manera distinta. Eso nada más para acotar algo que quería decir en la sección anterior. Y con respecto a esto, me parece que el decir una afirmación de este tipo es una forma de llamar la atención, es una forma de decir cómo me van a entrevistar, me van a preguntar por qué estoy diciendo que en segunda ronda voy a ganar la elección. Estoy asumiendo que ya soy candidato, estoy asumiendo que ya gané un primer paso, un primer periodo de un proceso que apenas estamos en elecciones internas de los partidos políticos. Entonces, me parece que es una estrategia para llamar la atención, para poder visibilizarse, porque hay que recordar que este candidato de este partido fue el candidato, uno de los precandidatos de la Unidad Social Cristiana en la elección pasada, y que al ser electo candidato a la semana o a los 2 días de haber iniciado la campaña oficial, renunció por rencillas internas y demás. Entonces, esto queda registrado ahí también en la memoria histórica del ser costarricense, aunque se diga que no tenemos memoria, no es cierto. Sí nos acordamos de que esto fue así y que ahora se pasa a otro partido político donde está el
el expresidente Rafael Ángel Calderón detrás. Entonces, esto podría generar más bien sospechas, podría ser un factor negativo con respecto a la candidatura del doctor Hernández. Yo encuentro algo positivo en su presentación, en relación a la presentación de Juan Diego Castro. Presenta un programa y da 5 columnas, 5 vértices que a mí me parece que son fundamentales. Eso lo que le demuestra es que detrás de la figura de Rodolfo Hernández, que es bastante débil como candidato, por la propia culpa de él mismo desvaloró su candidatura en el 2014, estaba bien posicionado, y hoy le va a costar mucho recuperar eso, pero no hay duda que la experiencia de un Marvin Herrera en diseño de programas de gobierno, el exministro de Educación, así como la figura de Rafael Ángel Calderón, le ha permitido a él ya tener candidatos a diputado, ya tener programa de gobierno y ser muy puntual. Entonces, desde esa perspectiva se ve mucho más fuerte el Partido Republicano que el PIN, a años luz se ve la diferencia. Sin embargo, no hay la menor duda de que también la aparición de la figura de Rafael Ángel Calderón, aunque para alguna gente pueda ser criticable la figura de él, es un hombre con mucha experiencia, con gran conocimiento, y eso le da una fortaleza adicional a la imagen tan débil que tiene el doctor Hernández como político. Entonces, en esta fotografía que está saliendo ahí, está prácticamente evidenciado la figura de un expresidente, así como decía yo hace algún rato que la figura de José María Figueres fue representativa en la convención, para bien o para mal, en el caso de Rafael Ángel Calderón también. Y por otro lado, en esta misma lucha de este partido, creo que este partido le muerde el queso sustancialmente a la Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Cuando usted ve las encuestas, usted encuentra que lo de la segunda ronda, cuidado, si puede ser lo que dice Gina, pero cuidado si no hay posibilidades. Hace algunos días, hace un mes, aquí mismo en esta mesa, yo dije que yo visualizaba en el 2018, en febrero, una competencia entre 5 partidos para clasificar 2, y que cualquiera se podía quedar afuera, y cuando digo cualquiera, incluyo a Liberación y incluyo a la Unidad Social Cristiana. Vea usted que en las últimas encuestas, Antonio Álvarez es más pequeño que el partido Liberación Nacional, no aglutinado. Antonio Álvarez arranca hacia la campaña electoral con un 20% hoy en día. Hace 4 años, Johnny Araya tenía un 28% y terminó con un 18% en el total del padrón. Pudiera ser que Liberación Nacional, por eso se vuelve tan interesante o tan obligatoria para Antonio Álvarez la reunión del miércoles con José María Figueres. Y qué dicha que ya están introduciendo ese elemento, porque ya casi que tenemos que irnos. Vamos también con José Carlos y con Gustavo, muy breve, y comentarios, porque ustedes han generado un montón de comentarios. No, uno le da la impresión de que el doctor Hernández perdió la oportunidad que tuvo de llegar a ser posiblemente presidente de este país, y que efectivamente en este momento los partidos políticos pesan muchísimo menos que el candidato que sea, ¿verdad? Es decir, en los únicos 2 lugares que uno ubica que los partidos pueden tener algún peso es en el caso de Liberación Nacional y en alguna medida dentro del Frente Amplio. Pero el resto, digamos, lo que pesa más es la persona que sea candidata. Y el doctor Hernández, yo creo que él mismo hizo perder su oportunidad de posiblemente llegar a ser. Y veo sumamente improbable que llegue a una segunda ronda, porque para llegar a una segunda ronda tendría que tener el segundo nivel de votos, o el primero, y difícilmente el doctor Hernández, en un momento en el cual el candidato es por lo que la gente va a votar fundamentalmente, obtenga los votos necesarios. Gustavo, muy breve. Gustavo Araya. Adelante. Fundamentalmente obtenga los votos necesarios. Gustavo, muy breve. Ya. Bueno, lo que se ve acá es que efectivamente esto es del mazo, del naipe que tiene don Rafael Ángel Calderón. Esta carta se llama el señor Rodolfo Hernández, me parece que es la que se está jugando en este momento, con intenciones, y esto lo decía el día de ayer, no necesariamente presidenciales. Me parece que es cómo meterse en la política, digamos, en la dimensión de la comunicación política, concuerdo con Gina, de qué manera me hago visible, me hago la punta de lanza con una estrategia que a mí me parece que es la estrategia A, como señalaba Claudio anteriormente. Me parece que es lograr tener algún tipo de vigencia en la Asamblea Legislativa, llegar con 1 o 2 diputados que le permitan al Partido Republicano Social Cristiano empezar
a tener, digamos, algún tipo de presencia mayor de lo que ha tenido anteriormente. Don Rafael Ángel Calderón, acordémonos que se quedó sin casa, y esto le permitiría de alguna manera empezar a reinventarse, empezar a reelaborarse de nuevo para poder tener el poder suficiente de incidir en la política nacional. Finalmente es un partido que nace a la luz política, a la luz pública, de manera que logre ese objetivo solamente de visibilización, me parece a mí, con objetivos de muy corto alcance, no de planteamientos programáticos nacionales, ni mucho menos, sino simplemente para tener el espacio para lograr tener efectivamente puestos escaños en la Asamblea Legislativa, y a partir de ahí poder ver qué se puede construir, obviamente afectando especialmente, y ahí concuerdo, al Partido de Unidad Social Cristiana. Bien, ya tenemos comentarios en redes sociales. Nuestra compañera Melissa Valerio está lista con los comentarios que ha generado esta discusión. Adelante, Melissa. Gracias y muy buenos días, amigos de Canal 13 y Radio Nacional. Diversos comentarios han generado en torno a las diferentes tendencias que hemos analizado esta mañana. Vamos a verlos rápidamente. Vemos en pantalla el comentario de Juan Batista Espinosa Villalobos: el Movimiento Libertario es un partido unipersonal, desgastado y que no responde a las expectativas del electorado civil costarricense. Le pasa lo mismo al PUS, PLN, Frente Amplio, entre otros. Los costarricenses ya no reciben a Tolillo con el dedo, tienen malicia indígena. David Cherrey dice: claro que el Movimiento Libertario va a sacar más diputados, por aquello, para el sociólogo vamos por 8 diputados. Eduardo SR nos dice en Twitter: se comprobó el delito de estafa por parte del Partido Movimiento Libertario. ¿Hay algo más que discutir? Alejandra Garita dice: aburridos, y así será su deslúcida convención con respecto al tema de la Unidad Social Cristiana, su próxima convención. William nos dice también: para estos señores recomiendo revisar la Asamblea Legislativa, qué proyectos votaron, porque su discurso es contrario a lo que hicieron con respecto a la Unidad Social Cristiana, a Rodolfo Pisa y a Rafael Ortiz. Olman Vargas menciona: otro factor con Juan Diego Castro es que aún no ha sido blanco de ataques. Para cuando los tiene mucha cola que le pisen. Posteriormente, otros mensajes se han generado en estos minutos. Por ejemplo, Francisco Urcullo nos dice en Facebook: no dejen de lado a Sergio Mena del Partido Nueva Generación. Él podría ser el Macron de Costa Rica, ha ido trabajando calladito, pero agarrando fuerza. Y por otro lado mencionan que José Quiroz dice: golpe de institucionalidad, refiriéndose a lo que propone Juan Diego Castro, pero no es un golpe de institucionalidad lo que se ha dado al MOP, al sistema carcelario, a la caja. Son algunos de los comentarios que se han generado rápidamente esta mañana en redes sociales. Doña Laura, César. Gracias, Melissa. Nos tenemos que ir y aquí los analistas y las analistas quieren hablar más, pero ya no hay tiempo. Así es. Es un popurrí electoral. Seguiremos hablando del tema, por si hay mucho que analizar. Vamos a citarlos nuevamente. Gracias por acompañarnos esta mañana y a ustedes también. Nosotros vamos a una pausa y ya venimos con más.